Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer su tiempo. Espero que estemos aprendiendo. Yo también estoy siendo bendecido, hermanos. Es material que ya había leído, pero regresar me hace un gran bien, hermanos, gracias al Señor. Así es que los voy a invitar para que nos pongamos en las manos del Señor. Los invito para que oremos y le pedimos al Señor que nos ilumine con su palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias en esta noche por tu maravillosa presencia. Gracias, Señor, porque, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, y por eso nosotros estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Señor, te damos gracias porque nos tienes en este camino vivo, Señor, este camino que nos lleva a la vida eterna. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pronto vendrás por nosotros y nosotros queremos estar listos para cuando suene esa final trompeta y poder partir, Señor. Y gracias porque tú estás haciendo tu obra santa y bendita en nuestras vidas. Señor, a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor, por lo que ya hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Señor, damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ilumina, nos ayuda, Señor, a continuar caminando. Gracias por la fortaleza que nos da tu palabra. También gracias por tu Santo Espíritu. Señor, es tu Santo Espíritu el que nos redarguye, el que nos convence de pecado. Es tu Santo Espíritu el que nos trae al pie de la cruz. Es tu Santo Espíritu el que nos conduce a toda verdad. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu, por tu nombre, Señor, porque tenemos un nombre como herencia, un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús, Jesús, Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y Señor, gracias por tu sangre con la cual nos has comprado y nos has redimido de la paga del pecado. Señor, gracias a tu sacrificio el día que nosotros partamos de esta vida, no tenemos que ir al infierno, Señor, iremos al cielo por tu misericordia, Señor. Así es que por eso te damos gracias. Gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo que nos está aconteciendo el día de hoy viene de tu mano santa y bendita, Señor. Así es que por eso te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y hoy nos entregamos a ti, Señor. Nos entregamos en este tiempo para recibir tu palabra, nos entregamos para adorarte, nos entregamos para amarte, para bendecirte, Señor, para engrandecer tu nombre. Nos entregamos con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, Señor, suplicándote que nos bendiga, Señor, suplicándote, Señor, que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Señor, suplicándote que nos des la porción para este día, Señor. Ya nos has bendecido desde la mañana, Señor, desde que nos despertamos. Tú estás con nosotros, Señor. Pero hoy te pedimos que nos des de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que vamos a estudiar. Danos, Señor Jesús, el entendimiento. Señor, danos la sabiduría, danos el conocimiento de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Señor, suplicándote que seas propicio a nosotros. Gracias por tu obra, Señor Jesús. Amén. Pues bienvenidos, amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Voy a compartir la pantalla, la presentación que les he enviado por ahí. Déjenme hacer algo antes, que no lo había hecho, perdón. Y listo. Y estamos por aquí. Hermanos, ya vamos por el capítulo 21, gracias al Señor, del tema Jesús, ayúdame a controlar mis emociones. Desde la semana pasada empezamos a estudiar el precioso libro de nuestra amada doctora Hicks, Cómo vencer los temores básicos del hombre. Siempre les hago referencia en la parte de abajo. Y el día de hoy, hermanos, nos compete estudiar el segundo temor, que es el temor a la vejez. Ese es el tema que nos corresponde a la noche de hoy. Hacemos un pequeño repaso. Se recuerdan que en el libro la doctora lo que nos enseña es que hay 7 temores básicos: el temor a la pobreza, el temor a la vejez, que es el que vamos a estudiar hoy, Dios mediante, pero el de la vejez está relacionado con la pérdida de poder e independencia. El número 3 es el temor a la crítica, eso Dios mediante lo estudiaremos la próxima semana. El 4 es el temor a la pérdida del amor. El 5, el temor a sufrir enfermedades. 6, el temor a la muerte. Y número 7, el temor al fracaso. Así es que entramos, hermanos, como un pequeño repasito. Eso lo vimos la semana pasada.
Se recuerdan que explicamos la semana pasada que los temores básicos del hombre, hermanos, se vencen con humildad. Para poder vencer los temores básicos se necesita humildad. La semana pasada se los mencioné, hoy se los repito, hermanos. Por eso en la introducción, cuando estuvimos estudiando los temas antes de entrar a cada una de las emociones corruptas, estudiamos acerca del orgullo y acerca de la humildad, porque muchas de las emociones, como esta, como los temores precisamente, es con humildad que nosotros lo tenemos que vencer. Y hermanos, el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es que más nos vale aprender a ser mansos y humildes. Como un pequeño repaso, hermanos, lo vimos la semana pasada. Esto, hermanos, son los 7 grados de humildad del Señor Jesucristo. Son los 7 grados descendentes. Quiero que lo repasemos la noche de hoy para tener un contexto. En Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el versículo 3, hermanos, vean lo que nos dice el Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, cada vez que vamos a hacer lo que sea, dice que no lo hagamos ni por contienda o por pleito, por estar discutiendo, y que tampoco lo hagamos por vanagloria. Por 2 cosas dice que no debemos hacerlo. Si lo vamos a hacer, hermanos, lo vamos a hacer por amor al Señor, y lo vamos a hacer en amor y con humildad. Eso es lo que nos dice aquí. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo dije la semana pasada, hoy solo lo repaso. Hermanos, yo tengo que aprender a verlos a todos ustedes como superiores a mí mismo, y ustedes deberían de vernos a todos los demás como superiores a ustedes mismos. Esa es la actitud correcta, eso es parte de la humildad, hermanos. Por eso es que uno tiene que aprender a estar en el lugar bajo para poder agradar al Señor. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, como el pastor Carlos nos ha explicado, nos engordamos emocionalmente cuando todo lo queremos para nosotros. Yo quiero atención, yo quiero que me cuiden, y yo no hago nada por los demás. Hermanos, la palabra amor significa darse, dar significa amor. Y parte del trabajo de nosotros los cristianos es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hermanos, amar es dar. A veces tenemos que dar de nuestro tiempo, a veces lo que tenemos que dar de nuestros recursos, pero tenemos que dar, hermanos. Eso es amor, y el amor son obras. Así es que aquí dice, no mirando en el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, haya pues en vosotros, aquí es donde vienen los versículos del tema que nos compete, hermanos. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir, hermanos, en el idioma griego, porque aquí es griego, perdón, les iba a decir hebreo, pero no, es griego. La palabra sentir es actitud. Dice, haya pues en vosotros esta actitud. Hermanos, es una actitud. Actitud es algo que yo deseo, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Es una actitud. Al final, hermanos, la actitud es una elección. Yo elijo qué actitud quiero tener ante la vida. Yo elijo qué actitud voy a tener en cuanto a lo que estoy leyendo. ¿Tengo la actitud de cumplirlo o no lo quiero cumplir? Pero es una elección. Así es que dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí empieza en el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, número 1, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso lo estudiamos la semana pasada. Sino que se despojó a sí mismo. Número 2, tomando forma de siervo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, Dios mediante. Hecho semejante a los hombres. Eso es para la próxima semana. Estando en la condición de hombre, se hizo semejante, pero ya estando en la condición de hombre. Número 5 dice, se humilló a sí mismo. 6, haciéndose obediente hasta la muerte. Y 7, muerte de cruz. Finaliza el pasaje diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es hasta lo más alto, hermanos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Espero haberlo dicho bien la semana pasada, pero cuando dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hermanos, es el Señor fue exaltado hasta lo más alto,
y no hay espacio entre él y algo más alto. Es que él llegó hasta lo más alto, no hay nada más. Por eso les decía que el pastor Carlos hace muchos años nos explicó, el Señor Jesús no se puede mover hacia arriba, hermanos, porque ya no hay más para arriba de donde él está en lo más alto. Él al único lugar donde se puede mover es hacia abajo, a donde está un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Así es que el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre. Hermano, ya no hay nada más arriba que el nombre del Señor Jesús. Piense que ni su problema de enfermedad está arriba. El nombre de Jesús está sobre su enfermedad, sobre su escasez, sobre su problema, su falta de trabajo. Nombre lo que quiera. El nombre de Jesús está por sobrenombre cualquier nombre, lo que sea. Hermanos, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre, hermanos, que pueda ser más grande que el del Señor Jesús. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Hermanos, qué lindo que nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de doblar nuestras rodillas ahora. Este pasaje todavía no se ha cumplido, donde toda rodilla se doblará, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nosotros estamos en la tierra y hoy tenemos el privilegio, hermanos, voluntariamente de doblar nuestras rodillas en oración, doblar nuestras rodillas en adoración, bendiciendo el nombre del Señor y exaltándolo. Hermanos, eso es un acto de humildad, venir, hincarnos ante su presencia y reconocer que Dios es grande, misericordioso, piadoso, adorarlo y bendecirlo. Y termina en el versículo 11 porque dice que además de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesucristo dice, perdón, lo leo literal, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso tampoco no ha sucedido y va a suceder. Hermanos, qué bendición que nosotros hoy podemos confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy le podemos traer gloria al Padre cuando reconocemos que el Señor Jesús se hizo como un hombre, cierto, que es lo que estamos leyendo, pero Él es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió en una cruz, que bajó al infierno por tres días y 3 noches, pero que resucitó, está a la diestra del Padre y también está morando en nuestro corazón. Qué bendición la que nosotros tenemos de tener al Creador de los cielos y la tierra en nuestro corazón, hermanos. Por eso, como les mencioné en una enseñanza el día domingo, hermanos, deberíamos de ser las personas más agradecidas del mundo por todo lo que el Señor ha hecho, porque tenemos al Creador de los cielos y la tierra en nuestro corazón, haciendo una obra interna, transformándonos y que pronto, Dios mediante, podamos llegar a ser la esposa del Cordero. Así es que, hermanos, esta es la humildad del Señor Jesucristo. Y entonces, como un pequeño repasito, eso lo vimos la semana pasada. Hermanos, estos son los grados descendentes en la humildad del Señor Jesús. La humildad es hacia abajo. Le dije, el Señor ya no puede moverse más hacia arriba, porque Él lo llena todo, pero sí puede moverse hacia abajo y se mueve en humildad. Así es que, número 1 dice, el temor a la pobreza lo vence cuando dice, no estimó el ser igual a Dios, que lo vimos la semana pasada. Hoy nos corresponde estudiar el temor a la vejez y lo vence tomando forma de siervo. Vamos a ver cómo se relaciona, hermanos, cómo podemos vencer nosotros el miedo a la vejez si nosotros también tomamos la forma de siervo. Si tomamos la forma de siervo, como el Señor Jesús ya lo hizo y nos dejó ejemplo a nosotros, y la Biblia dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, la Biblia dice, y estos son los que han vencido, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y hermanos, el Cordero terminó su caminar en esta tierra. El Cordero, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en sus días de humanidad, ¿dónde terminó sus pisadas? ¿Dónde terminó su caminar en este mundo? Pues en la cruz del Calvario. Hermanos, ese es parte del proceso espiritual que debemos nosotros alcanzar, también tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús cada día de nuestra vida. Así es que les decía, el temor número 2, que es el temor a la vejez o la pérdida de poder e independencia, lo vamos a vencer Dios mediante cuando tomamos la forma de siervo. Temor número 3, que es el temor a la crítica, que lo veremos Dios mediante la próxima semana, dice, hecho semejante a los hombres. Cuando nos hacemos semejantes a los hombres, vamos a vencer el temor a la crítica. Temor número 4, el temor a la pérdida del amor. Que si ya no me quiere, que si me deja, los hijos dicen, pues si mi mamá ya no me va a querer o mi papá no me va a querer, los casados dicen, si mi cónyuge ya no me quiere, etcétera, etcétera. Hermanos, el temor a la pérdida del amor se vence cuando estamos en la condición de hombre.
cuando la vivimos de acuerdo a la Biblia. Número 5, el temor a sufrir enfermedades. Uno no quisiera sufrir enfermedades más, pero las enfermedades son parte de esta vida también. Sé que algunas personas en este momento están enfermos con quebrantos de salud. Hemos estado orando por algunos porque tal vez de todos no sabíamos que estaban con alguna enfermedad. Y por favor, si alguien necesita oración, escríbanos al WhatsApp y con mucho gusto oramos. De hecho, en algunos casos hasta lo traslado con los demás pastores para estar llevando la carga en oración. Pero dicen el temor 5, temor a sufrir enfermedades, se vence cuando el Señor Jesús se humilló a sí mismo. Temor número 6, el temor a la muerte, dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Pues precisamente cuando se hizo obediente, venció la muerte. Y el temor número 7, que es al fracaso, hermanos, eso es cuando ya tuvo la muerte de cruz. Así es que hoy nos quedaremos estudiando en el inciso 2, que es el temor a la vejez. Hermanos, ¿es el temor a la vejez o la pérdida de poder? Porque eso es lo que conlleva la vejez, la pérdida de poder y también la pérdida de la independencia. Cuando ya nos hacemos mayores, perdemos nuestra independencia. Entonces el temor a la vejez no solamente es que nos vamos a ver el rostro diferente, ¿verdad? Si hasta el pelito va a tomar otro color. Además de eso, hermanos, lo que conlleva es que perdimos el poder, hermanos, que antes teníamos. Por ejemplo, el poder económico. Ya no tenemos las mismas fuerzas para generar económicamente. Entonces, a veces en la vejez eso es lo que conlleva. También conlleva la independencia. Cuando uno es joven, uno va y viene, hermano. No, ya cuando uno es ancianito, ya tiene que esperar que alguien lo lleve y que alguien lo traiga. Así es que entramos en materia de el verdadero temor a la vejez. Les traje un resumen de lo que dice la doctora. Si usted tiene el libro, sabe que el capítulo es bien grande, hermanos. Yo les traje un extracto y le agregué algunos versículos que ella menciona y también le agregué otros versículos que yo consideré eran importantes para que me pudiera dar a entender, que usted pudiera comprender cómo se vence el temor a la vejez. Punto número 1, dice el verdadero temor, porque eso es lo que estamos estudiando en esta diapositiva. ¿Cuál es el verdadero temor? ¿Tenemos miedo a vernos arrugaditos con pelito blanco? El verdadero temor es, como les dije, la pérdida de poder y de independencia. Ese es el verdadero temor, hermanos, cuando uno se vuelve ancianito. Vean lo que dice en el segundo punto. Mientras tenemos juventud y fuerza, podemos gobernar nuestras propias vidas. Es que ese es el verdadero temor, hermanos. Cuando nos hacemos mayores, ya no podemos gobernar de la misma manera. Gobernamos ciertas cosas, hermanos, pero ya las cosas externas estamos sujetos o estamos supeditados a que alguien nos pueda ayudar. Ya dependemos de otras personas. Así es que ahí es donde, ven, cuando somos jóvenes, pues tenemos la fuerza y podemos gobernar nuestras propias vidas, pero cuando nos vamos haciendo más grandes, ese poder o esa capacidad se va limitando, hermanos, poco a poco. Les voy a dar un ejemplo para que podamos comprender cuál es el verdadero temor. Ejemplo, dice, a un joven no le gustan las condiciones de su trabajo y lo deja fácilmente y busca otro. Eso pasa, hermanos, cuando alguien es joven y tiene un trabajo medio no le gustan las condiciones, porque me alzó la voz, porque me regañaron y dice, voy a buscar otro trabajo. Y generalmente lo consigue y lo deja. Bueno, eso es en la juventud, pero termine de leer conmigo. Una persona mayor soporta las condiciones aunque no le gusten, porque sabe que no le será fácil obtener un trabajo. Mucha gente mayor se ha quedado en trabajos que no le agradan, hermanos. Por cierto, aprovecho para decirle, pero aunque no le agrade, deberíamos de tener gratitud. Aunque su trabajo sea difícil y complicado, dele gracias al Señor y envuelva ese dolor con gratitud. Dele gracias a Dios porque por lo menos tiene trabajo. Tal vez es un trabajo difícil, hermanos, pero gracias a Dios, Dios le abrió una puerta. Por cierto, hermanos, los trabajos solo son el canal para llevar la bendición a nuestros hogares. Y el canal puede cambiar muchas veces, pero el Señor Jesús es la fuente y la fuente nunca cambia. Él es el que nos sustenta. Así es que, hermanos, aunque sea un trabajo complicado y difícil, compañeros que desesperan y jefes que, bueno, ni lo menciono, pero usted se lo puede imaginar, de todas maneras debemos ser agradecidos, porque ese es el medio como Dios nos está dando el sustento para que llevemos a nuestro hogar, hermanos. Así es que aquí dice, una persona mayor soporta las condiciones, aunque no le gusten, porque sabe que no le será fácil obtener un trabajo. ¿Se da cuenta?
Es que en lo natural, hermanos, de alguna manera, el mundo no debería ser así, porque vamos a ver versículos bíblicos que hablan acerca de la vejez, pero en el mundo natural, el mundo va rechazando por la edad. Ya para dar un trabajo, pero no mayor de cierta edad. Y ya eso va limitando, va limitando, va limitando, hermanos. Bueno, vamos a ver que eso está en las manos del Señor también. Cuando vienen ese tipo de limitaciones, Dios así lo está estableciendo para nuestra vida. Todo viene de la mano de Dios hasta ese trato que nos puedan dar cuando nos ponemos más grandecitos. Siguiente punto, dice, al disminuir nuestro poder para obtener los ingresos, ve, la capacidad económica, al disminuir nuestro poder para obtener los ingresos, la posibilidad de acabar por depender, la posibilidad de acabar por depender de otros aumenta. Cuando disminuye la capacidad para generar ingresos, está aumentando la dependencia de otros, hermanos. Cada vez que mis ingresos empiezan a disminuir porque ya no tengo la capacidad como antes de generar mucha riqueza como cuando era joven, y la capacidad económica disminuye, entonces lo que está aumentando, hermanos, es la dependencia para los demás. Eso es una relación opuesta. Aquí baja y entonces esto sube. Y por último dice, al correr de los años, la fragilidad mortal puede debilitar a una persona de tal manera que al final de su vida, otros tienen completo control de sus asuntos. Eso es algo que usted lo ha podido ver en la vida de personas mayores, personas más grandes que usted, estoy seguro, que con el correr de los años fueron personas que se fueron volviendo frágiles, que había que ayudarlas, que había que asistirlas. Por eso dice, de tal manera que al final de su vida, otros tienen completo control de sus asuntos. Y saben que esto es bíblico, hermano. Esto está en la Biblia. Por favor, acompáñame a leer Juan 21 del 17 al 19. Esto se lo dice el Señor Jesús a Pedro. Es clarísimo, hermanos, cuando lo veamos no nos va a quedar ninguna duda de cómo cuando nos vamos haciendo grandes son otros los que deciden sobre nuestra vida. Ya no somos nosotros los que decidimos. Y eso es el temor a la vejez, perder esa capacidad de decisión, perder esa capacidad, hermanos, que teníamos para generar, tener que depender de otros. Eso es lo que a nuestra carne no le gusta. Veamos en el versículo 17, aquí está la cita bíblica, Juan 21, 17. Dice, le dijo la tercera vez, está hablando el Señor Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Noten el versículo 18, por favor. De cierto te digo, cuando eras más joven, nótelo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. ¿Se da cuenta? Cuando uno es joven, uno es independiente. Uno no está preguntando si la gente me va a acompañar, no me va a acompañar, si puedo ir, no puedo ir. El joven se ciñe y se va a donde quiere. Note lo que dice y cambia aquí. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hermanos, aquí está dando la explicación de lo que les acabo de mencionar, que está en la diapositiva del lado izquierdo. El Señor Jesús le está diciendo, cuando tú eras joven, tú ibas a donde tú querías, tú hacías lo que querías. Pero ahora cuando te vuelves grande, cuando ya seas viejo, dice, ahí está la palabra. Yo no la menciono porque no es mi intención ofender a nadie, aunque no es una palabra ofensiva, pero tal vez en nuestro contexto cultural decirle a alguien viejo suena como muy golpeado, tal vez uno dice ancianito, pero aquí la palabra bíblica es cuando ya seas viejo extenderás tus manos, dice, ¿verdad? Para que otro lo guíe y te ceñirá otro, dice, ceñir es eso como sujetar, como amarrar y te llevará a donde no quieras. Claro, esto tenía una explicación de lo que iba a suceder en la vida de Pedro, pero en términos generales, hermanos, eso se aplica a la vida de todos los que nos vamos haciendo mayores. Y hermanos, cada día nos hacemos mayores. El tiempo pasa de poquito en poquito y de poquito en poquito nos vamos haciendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar a lo que dice esta palabra, ser viejitos o ancianos. ¿Ve que lo dije con cariño? Versículo 19 es la explicación. Dice, cuando el Señor Jesús le dijo que otro te ceñirá y te llevará donde no quieres, dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, ustedes recuerdan que Pedro murió exactamente como el Señor Jesús murió crucificado. Sin embargo, Pedro dijo, al final, dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor.
Por eso la historia dice, eso no está en la Biblia, pero está en la historia, lo puede encontrar en bastantes libros. La historia dice, hermanos, que entonces él pidió que lo crucificaran, pero que lo crucificaran de cabeza, porque dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y sí murió crucificado, pero le cambiaron la posición. Pero de nuevo regreso al 18. Ve claramente lo que el Señor le dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Así es que, hermanos, ese es el verdadero temor a la vejez. Ese es el temor, hermanos. Perder mi independencia, perder mi capacidad económica, tener que estar supeditado a que alguien me haga el favor, que alguien me lleve, que alguien me traiga, que alguien me haga. Ese es el verdadero temor a la vejez. Y hay un segundo, no segundo temor, lo estoy diciendo mal. El temor a la vejez tiene una segunda causa. Y hermanos, ¿cuál es la causa? Ustedes lo están viendo ahí claramente. Se llama vanidad. Eso se llama vanidad. Sí, hermanos. El temor tiene una causa, es la que les mencioné aquí: perder la dependencia, tener que estar supeditado a alguien más. Sí, hermanos. Pero también el temor tiene, la vejez tiene un temor, un segundo temor, hermanos, y tiene que ver con la vanidad, porque perdimos nuestra belleza física, hermanos. Ya no nos vemos como antes, ya no somos atractivos, ya no atraemos las miradas. Por supuesto que todo eso es carne, ¿verdad, hermanos? Por eso les anoté la cita bíblica aquí en Eclesiastés 1:2, donde dice el rey Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Qué dijo? Todo es vanidad. Hermanos, todo es vanidad. Yo sé que a veces uno quiere encubrir el paso del tiempo, hermanos, pero eso tarde o temprano se va a notar. ¿Por qué queremos encubrir el paso del tiempo, hermanos? Porque hay vanidad en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos todas las cosas que podemos hacer, hermanos, para que no se note la edad que tenemos? Porque hay vanidad en nuestro corazón. Bueno, hermanos, esto pues no es mucho lo que les puedo comentar. Solo les puedo decir, hermanos, el tiempo va a pasar, hagamos lo que hagamos, el tiempo va a pasar. Y se tiene que notar, se va a notar, hermanos, se van a notar algunos surquitos por aquí, se va a notar el pelito, se va a ir notando hasta con la fuerza, hermanos, se va a notar. Bueno, eso está en las manos del Señor. Entonces veamos ahora, hermanos, repasemos cómo el Señor Jesús vence el temor a la vejez. Lo leímos hace un momento y lo vamos a leer. En Efesios 6:7 dice claramente cómo es que el Señor Jesús vence el temor a la vejez. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hermanos, por favor, presten atención. Este es el secreto para vencer el temor a la vejez. El Señor Jesús venció el temor a la vejez cuando se hizo siervo. Y de igual manera nosotros, si queremos vencer el temor a la vejez, hermanos, debemos hacernos siervos. Hermanos, en lo natural, generalmente, ¿qué le pasa a una persona cuando se jubila? Generalmente, le puede pasar a las hermanas, pero las hermanas no tanto como a los varones. A los hermanos les pasa esto. ¿Qué les pasa a los varones cuando se jubilan en el trabajo? Generalmente caen en depresión. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no están trabajando. Se da cuenta, ya no están siendo siervos, ya no están siendo útiles y por eso caen en depresión. Ahí está el secreto, hermanos, de cómo el Señor Jesús venció el temor a la vejez, haciéndose un siervo. Hermanos, si nosotros siempre somos siervos, nunca vamos a estar desocupados y nunca va a venir ninguna depresión porque estamos ocupados. De nuevo le digo, estoy seguro que usted conoce a más de alguien que cuando se jubiló se deprimió, porque ya no era una persona productiva, porque ya no salía, ya no venía, ya no tenía nada que hacer, se le acabaron sus actividades. Realmente fue porque dejó de ser un siervo, ya no estuvo al servicio de nadie, ya no estuvo sirviendo, ya no estuvo haciendo nada. Y por eso cayó en depresión cuando se jubiló, porque dejó de servir. Hermanos, ese es el secreto para nosotros poder vencer la vejez, es volvámonos siervos. Ahora se los explico con más detalle. Miren al Señor Jesús, el siervo perfecto, hermanos, el siervo perfecto. Acompáñenme a leer Isaías 42 del 1 al 4 para que mire que el Señor Jesús es un siervo perfecto y nosotros debemos aprender de él a ser siervos también y siervos perfectos con la ayuda del Señor, porque tenemos su sangre, tenemos su nombre, tenemos su Santo Espíritu, tenemos su palabra. Vea lo que dice en Isaías 42 del 1 al 4 acerca del Señor Jesús.
He aquí, el Padre está hablando del Señor Jesús y dice, he aquí, ¿qué dice? Mi siervo. ¿Se da cuenta? El Padre habla del Señor Jesús, mi siervo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Pero miren lo importante que dice el Padre, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo vamos a ver en detalle en un momento. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y en las costas esperan su ley. Esto es el Señor Jesús, el siervo perfecto. En primer lugar, hermanos, el Padre dijo del Señor, me trae contentamiento, o sea, le trae contentamiento a su Padre. Hermanos, el pastor Carlos, creo que fue hace 8 días, este domingo hace 8 días, nos preguntó, hermanos, si nosotros teníamos al Señor Jesús en nuestro corazón, y nos preguntó, ¿cuántos confían en el Señor Jesús? Asumo, porque no vi para atrás, yo estaba sentado un poquito adelante en la iglesia, asumo que todos levantamos la mano, que confiamos en el Señor Jesús, hermanos. Qué lindo que podemos confiar en el Señor. Pero luego el pastor hizo una segunda pregunta y dijo, ¿y en cuántos puede confiar Jesús? Y no estuve muy seguro, pero yo no quise levantar la mano, hermanos, porque de verdad no estoy muy seguro que el Señor pueda confiar en mí, que le voy a cumplir lo que Él me pide. Y creo que así estuvieron las manitas, hermanos. No sé si alguno, tampoco vi para atrás, pero creo que ninguno habrá levantado sus manos. Miren aquí, es algo semejante. Hermanos, ¿cuántos estamos contentos con el Señor Jesús? ¿Cuántos estamos contentos con Dios? ¿Cuántos estamos contentos que nos salvó? ¿Cuántos estamos contentos que estamos caminando con Él? Estamos contentos que un día Él nos llamará a su presencia. Estamos contentos que un día Él vendrá en las nubes a recogernos y que estaremos en el cielo eternamente con el Señor. ¿Cuántos estamos contentos? Creería que todos. Igual no puedo ver sus manos, pero creería que todos. Ahora la pregunta es al revés, como la hizo el pastor. ¿En cuántos el Señor tiene contentamiento? ¿En cuántos el Padre está contento por la manera como estamos viviendo? ¿Está contento por la manera como nos estamos conduciendo? ¿Está contento por la manera como vemos, la manera como oímos, la manera como hablamos, la manera como actuamos? Entonces, ¿le traeremos contentamiento al Padre? Pues en el caso del Señor Jesús, sí. El Señor Jesús le traía contentamiento a su Padre. Mire que en segundo lugar dice, el Señor Jesús no grita, o sea, no se impone. Él no se desespera, no se exaspera, no se impone por la fuerza, hermanos. Él no grita. El Señor Jesús es amable. Es como aprendíamos antes que el Señor para hacer algo nos pide permiso, es que el Señor es un caballero, hermanos. Él no es como el enemigo que medio se abre la puerta y él entra. No, hermanos. Para que Jesús entre en mi vida, yo se lo tengo que pedir. Él no entra de manera abusiva. El Señor no grita. El Señor Jesús es afable. Número 3 dice, no quiebra la caña cascada. ¿Sabe qué es la caña? La caña era, precisamente es un vegetal que se endureció, pero servía para hacer música, como una flauta. Si usted ya dejó de alabar al Señor, porque hoy está enojado, porque está deprimido, porque está frustrado, por la razón que sea, hoy usted no está alabando al Señor, miren qué lindo, porque el Señor Jesús no lo quiebra, no lo desecha. Aunque usted hoy no le esté dando alabanza al Señor, el Señor es tan misericordioso que lo sigue esperando. El Señor es tan paciente que sigue esperando hasta el día en que volvamos a bendecir su nombre y volvamos a alabarlo. Dice, no quiebra la caña cascada. Cascada es que está astillada. Ya el viento, cuando uno sopla, se sale, hermanos. Entonces ya no suena bien porque no está afinada, no está saliendo por los agujeritos donde genera la música. La caña está astillada, está rota. Entonces ya no tiene alabanza. Pero miren que aunque ya está rota, el Señor no la desecha. El Señor es misericordioso para vendarnos y para curarnos, además, para que volvamos de nuevo a darle alabanza. Número 4 dice que el Señor Jesús no apaga el pábilo que humea. Hermanos, la palabra pábilo es mecha, la mecha de una vela, de una candela. Eso es el pábilo, la mechita. Hermanos, ¿en qué momento una mechita, en qué momento una mechita humea? Porque vea lo que dice aquí, humea. Hermanos, humea cuando ya no tiene fuego. Por eso que sale el humito. Usted toma una vela, una candela y le hace
Y en ese momento es donde sale el humo. Miren qué lindo que dice que no apaga el pábilo que humea. O sea, no lo apaga, quiere decir, y todavía viene y lo sopla y le saca una chispita para que vuelva a arder. Y vuelve a arder otra vez en nuestro corazón el amor por el Señor Jesús. Arde de nuevo, viene el fuego del Espíritu Santo a nuestra vida. Miren qué afable es el Señor con nosotros. Primero, aunque no le demos gratitud, Él no nos desecha. Aunque nosotros ya no tengamos esa pasión que teníamos antes, cuando había fuego en nuestra vida, ya se fue apagando, se enfrió nuestro amor por el Señor, nos olvidamos del primer amor y el Señor no nos desecha, no nos destruye, sino que al contrario, hermano, ya cuando estamos humeando y todavía el Señor está insistiendo en que tengamos de nuevo fuego de amor por Él. Dice que no se cansa, hermanos. Hermanos, ¿cuándo se ha cansado el Señor de usted y cuándo se ha cansado de mí? Y a veces nosotros hemos sido, perdón el término, hemos sido tercos, hermanos. A veces somos empecinados en una cosa y el Señor no se cansa y sigue teniendo paciencia, porque ¿sabe qué? Dice que el Señor es grande en misericordia, grande en misericordia. La misericordia la relacionan con las entrañas, dicho en lenguaje coloquial, en las tripas. Grande misericordia. ¿Usted sabe cuánto mide el intestino delgado? Por cierto, es un dato curioso que le puede servir. ¿Sabe cuánto mide nuestro intestino, hermano? Mide 8 metros. Y uno dice, ¿para qué necesito tanta tripa en el estómago? Bueno, así es de grande la misericordia, por eso se llama entrañas de misericordia o tripas de misericordia. Así es, hermanos, el Señor no se cansa con nosotros. Dios es paciente, hermanos, y nos sigue esperando. 6, el Señor no desmaya, hermano. El Señor, ¿cuándo va a desmayar el Señor, hermanos? El Señor sigue trabajando con nosotros y sigue trabajando con nosotros y sigue trabajando. Y por último dice, trae justicia a las naciones y toda la tierra. Hermanos, el Señor Jesús trae justicia a la tierra de nuestro corazón. ¿Y cuál es su justicia? Cuando viene su sangre, Él es el que nos justifica, hermanos. Cada vez que le pedimos perdón por nuestros pecados y viene su sangre y Él nos justifica, Él hace justicia, hermano. Él nos hace justicia cada vez que le pedimos perdón. Hermanos, esto es el siervo perfecto. Se dan cuenta que el Señor Jesús en primer lugar agrada al Padre y nos sirve a nosotros. Pues para ser un siervo, hermanos, así debemos actuar nosotros también, agradar al Padre y servir a los demás, porque ve todo lo que el Señor hizo del punto 2 al punto 7, está relacionado con nosotros, está relacionado con el amor que le tiene a la humanidad. Así es que, hermanos, nosotros, para ser siervos perfectos, también debemos traerle, número 1, contentamiento al Padre. Contentamiento cuando obedecemos sus mandamientos. Contentamiento cuando cumplimos con los mandatos que el Señor nos da, con sus estatutos, cuando cumplimos con su ley. Y si no cumplimos, le pedimos perdón y eso le trae contentamiento porque echamos mano de su sangre. Así es que, hermanos, el siervo perfecto que es el Señor Jesús nos da ejemplo de cómo nosotros también podemos ser siervos perfectos delante del Señor Jesucristo. Siervos perfectos trayéndole contentamiento al Padre, pero sirviendo en todo al prójimo. Y ahí es donde se completa la cruz, hermanos. Vamos a la segunda parte del Señor Jesús como siervo perfecto. Quiero que me acompañe, por favor, a leer el Salmo 46. El Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, está hablando el Señor Jesús, vengo. En el rollo del libro está escrito de miris. Está hablando del rollo del libro de la Biblia. Versículo 8. Miren qué cosa más hermosa, muy semejante a en quien mi alma tiene contentamiento, muy semejante. Miren lo que dice el versículo 8 aquí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ven que es bien semejante, hermanos, a Isaías 42:1, donde dice, el Padre dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué tiene contentamiento el Padre en el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Señor se agrada en hacer la voluntad del Padre. Entonces eso le trae contentamiento. Dice, tu ley está en medio de mi corazón y eso le trae contentamiento al Padre, hermano. ¿Usted quiere tener contento al Padre? ¿Usted quiere que el Padre esté contento con usted? Bueno, haga la voluntad de Dios, cumpla con la voluntad de Dios, sujétese a la voluntad directiva del Señor. No haga lo que usted piensa que es correcto, no, ore y pídale al Señor que le muestre, que le guíe, que le diga cuál es el camino y vaya por el camino que el Señor le está indicando. Eso es hacer la voluntad de Dios.
Por eso el Señor dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y vea lo que dice, y tu ley está en medio de mi corazón. La ley no está solo en la boca, hermanos, del diente al labio. No, no, no. La ley no está en la mente. No, la ley dice que está en mi corazón. ¿Cuándo la guardo en mi corazón? Cuando la pongo por obra. ¿Cuándo la tengo atesorada en mi corazón? Cuando la practico. Por eso le trae el Padre, el Hijo le trae contentamiento al Padre, porque el Señor está cumpliendo, número uno, con su voluntad y porque está poniendo por obra la palabra del Señor. Versículo 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Como en el versículo anterior, en el pasaje anterior, veamos del lado derecho. Número uno, ¿qué fue lo primero que le dijo? Quiero que vea que en el versículo 6 le dice, has abierto mis oídos. Quiere decir que el Señor Jesús tiene los oídos abiertos. Hermanos, si nosotros queremos ser siervos fieles, lo primero que tenemos que hacer es tener los oídos abiertos. Oídos abiertos para escuchar su palabra. Oídos abiertos para escuchar su voz. Para escuchar su voz, hermanos, detrás de las circunstancias. Para escuchar la voz de Dios detrás de las personas. No sé si estuvieron todos los que nos están viendo ahora, pero cuando vino el reverendo Aslan hace 15 días que nos compartió una experiencia personal muy linda, preciosa, que le sucedió cuando murió su mamá, la amada doctora Esparza, y dice que cuando él iba de viaje, alguien le habló, y él claramente dice, usted lo puede buscar en internet, en nuestra página, La Prédica, él dice, me habló el Señor, pero era una voz que yo no quería oír, pero era la voz que yo necesitaba. Y hermanos, muchas veces hay personas que vienen y nos señalan cosas que a nosotros no nos gustan, sobre todo si nos están señalando alguna falta, si nos están corrigiendo, a nosotros no nos gusta que nos corrijan. Y ya le dije la semana pasada, ¿cómo se sabe la madurez de alguien? ¿Cómo se conoce que alguien es maduro espiritualmente? De la manera como reacciona cuando se le llama la atención. El pastor casi siempre dice, la señal de un corazón circuncidado. Oiga bien, la señal de un corazón circuncidado es cómo recibe las reprensiones, cómo actúa cuando se le señala una falta. Ay, ¿usted qué? ¿Por qué me dice a mí? Usted no sabe quién soy yo, no me tiene que estar diciendo nada. No tiene el corazón circuncidado, no tiene madurez espiritual. Pero si todo lo contrario dice, mire, muchas gracias por la observación. La verdad no me había dado cuenta. ¿Sabe qué? Voy a cambiar de actitud. ¿Qué dice en Proverbios? Corrige al sabio y te amará. Oiga bien, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y sal corriendo, porque dice corrige al necio y te aborrecerá. Se lo repito, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te aborrecerá. Usted determine si usted es sabio o es necio dependiendo de cómo reacciona cuando le corrigen algo, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en su casa, en su lugar de estudios. ¿Cómo reacciona cuando le señalan alguna falta, cuando lo corrigen? Hermanos, tenemos que tener los oídos abiertos. A veces no es la voz que estábamos esperando, pero era como dijo el pastor Alan, es la voz que necesitábamos oír. Dios tenía un mensaje para nosotros, entonces eso significa tener los oídos abiertos. Yo el día de ayer le contaba a alguien, espero que le sirva este ejemplo. Yo casi siempre le cuento las cosas malas que he hecho, de las cuales yo he aprendido y espero que usted aprenda. Usted no tiene necesidad de cometer los mismos errores que yo he cometido. Solo véalo y aprenda. Yo me recuerdo cuando estábamos en la primera iglesia con el pastor Carlos y los demás hermanos que estuvimos ahí. Me recuerdo que un domingo habían nombrado como pastor asistente a un hermano y le dieron el privilegio de predicar ese domingo. Yo cuando lo oí, la verdad, hermanos, así es. Yo lo menosprecié en mi corazón y yo dije, ay, pero ¿qué me va a explicar el hermano? Si ya eso ya me lo explicó el pastor Carlos, hasta en hebreo me lo explicó, yo ya me lo sé en hebreo, en griego, si yo tengo la concordancia de Strong, lo que él me está explicando es algo bien básico, pues. Yo estaba como a una distancia media y el pastor Carlos estaba adelante, no enfrente de mí, sino como a mi izquierda. Y yo oyendo al predicador pensando, ay no, ¿qué me va a decir a mí el predicador? ¿Qué me puede enseñar el predicador? Y se imagina todo el tiempo, pensando y menospreciándolo porque él era nuevo. En eso, hermano, no sé cómo yo logré ver al pastor Carlos, que él estaba así. Dije, Dios mío, le está poniendo atención, pero si es nuevo, pues si eso ya lo sabe de ida y de vuelta mucho mejor. Pero lo lindo es que yo procuro ser sincero
Y así es que cuando terminó el servicio, no me quise quedar con la duda, hermano. Me fui directo donde estaba el pastor Carlos y le dije, pastor Carlos, perdona la interrupción. Te puede parecer tonto, pero igual quiero preguntártelo, porque así es como yo aprendo. Pastor, yo no le estaba poniendo atención al hermano que estaba predicando, porque eso ya lo habías predicado tú hace como 2 años, y en hebreo y en griego. Y él está hablando algo sencillo, pues básico, nada algo superficial, nada profundo. Pero tú le estabas poniendo atención. Pregunto, ¿le estabas poniendo atención por educación? Mire qué pregunta, por educación, le dije yo. Yo sé que le va a servir lo que le voy a mencionar. Y el pastor me dice, no, Eric, no le estaba poniendo atención por educación. Es que sabes una cosa, me dice el pastor, cuando yo me levanto en las mañanas a orar, le digo al Señor, Señor, háblame, háblame a través de tu palabra, háblame a través de las personas, háblame a través de las circunstancias. Y Eric, estoy en la casa del Señor y me están predicando la Biblia. Me dijo, ¿cómo no me va a hablar Dios? Entonces, si es la palabra, estoy esperando que Dios me hable. No importa quién esté predicando, es la Biblia lo que está predicando y yo estoy esperando escuchar la voz de Dios. Ups, pero qué bueno que aprendí, hermano. Entonces ahora que se lo cuento, aprenda usted. Hermanos, debemos tener los oídos abiertos. Cuando uno tiene necesidad de oír, cuando uno le consulta a Dios, le prometo, Dios siempre le va a responder. No depende del predicador, o de la circunstancia o de la persona, depende del deseo de su corazón. Así es que usted desee tener los oídos abiertos y Dios siempre le va a hablar. Número 2, hacer la voluntad de su Padre su deleite. Eso lo vimos en el versículo 8. Se da cuenta que como en el pasaje anterior, el deseo de Dios es hacer la voluntad del Padre. Para Él es un deleite y al Padre le provoca un deleite también, le provoca un placer. Para el Señor Jesús es un placer cumplir con la palabra al pie de la letra y eso le trae contentamiento al Padre. Eso, así es como nosotros deberíamos servir, hermanos. Número 3 dice, la ley de Dios está en su corazón. Bueno, la ley de Dios debería estar en nuestro corazón, pero escrita por experiencia, no escrita en teoría, no, escrita porque yo ya la he vivido. Hermanos, dice que el Señor Jesús anuncia justicia y nosotros también podemos anunciar la justicia, no la nuestra, la justicia del Señor Jesús. El Señor es juez justo, el Señor es justo, el Señor nos limpia de todo pecado. Dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, ahí está la justicia y eso es lo que nosotros podemos anunciarle también a la gente que todavía no conoce a Cristo, que Cristo es la justicia de nuestra vida. Dice que el Señor Jesús no refrena sus labios. Hermanos, usted no deje de predicar. Pero hermano, yo no tengo homilética, exegética para predicar. Hermano, usted no necesita de esas cosas para empezar a predicar. Las necesitará más adelante. Pero si ahorita usted es un recién convertido, solo cuente lo que el Señor ha hecho en su corazón. Cuente cómo el Señor lo salvó, cómo lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. Solo seamos siervos fieles, testigos de lo que hemos visto y oído. Eso es todo, pero no refrenemos nuestros labios. Hablemos de las misericordias de Dios, hablemos del amor de Dios. Número 6 dice, no encubre la justicia en su corazón. Eso está relacionado con lo anterior, hermanos. Como no la encubre y de la abundancia el corazón habla la boca, así es que, hermanos, estamos contando lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. 7, publica la fidelidad de Dios. ¿Ven cómo somos siervos fieles cuando publicamos la fidelidad de Dios? Pero ¿cómo se publica la fidelidad? Ay, qué problema en el que estoy, ahora que busco al Señor, mire lo que me está pasando. No, hermanos, eso no es publicar la fidelidad de Dios, eso es quejarse, murmurar, eso es acusar a Dios de malo. No. Publicar la fidelidad de Dios es, estoy pasando por una escasez, pero yo sé que mi sustento viene del Señor. Estoy pasando por una situación adversa en este momento, pero yo sé que el Señor alimenta a las aves de los cielos y Él me va a sustentar. Él viste a los lirios del campo, Él me va a vestir. Y la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Así es que aunque esté pasando por una situación difícil o adversa, yo confío en el Señor. Hermanos, publicar la fidelidad de Dios no es mentir, no es decir, no tengo nada, está enfermo, estoy enfermo, no, rechazo y reprendo, no estoy enfermo. No, hermano, seamos sinceros, si está tosiendo, por lo menos tiene tos, pues. Pero diga, sí, estoy enfermo, pero Jesús es quien me sana. Jesús es mi sanador, Jehová mi sanador. Eso es publicar la fidelidad de Dios. Publicar la fidelidad de Dios no es anular lo que me está pasando, no es mentir, no es decir, no lo tengo. No, porque hay gente que piensa que cuando uno le pregunta, ¿está enfermo? Si digo sí, entonces me voy a enfermar, y si digo no, me voy a sanar. No, la verdad es que sí estoy enfermo, pero la verdad más alta es
pero Jesús tiene el poder para sanarme si es su voluntad y en Él confío. Eso es publicar su fidelidad. 8 dice, publica la salvación de Dios. Publique, cuente cómo el Señor lo ha salvado. Lo salvó de la muerte eterna, del infierno, y nos sigue salvando cada día. Nos salva de nuestro enojo, nos salva de nuestro odio, nos salva de nuestro rencor, nos salva de nuestra falta de perdón. El Señor nos sigue salvando día a día. Dice, no oculta la misericordia. ¿Saben cómo no se oculta la misericordia? Cuando damos misericordia. ¿Cómo nosotros podemos dar misericordia, hermanos? Cuando somos misericordiosos con los demás y los perdonamos. Hermanos, les recuerdo que la Biblia dice que el Señor se mostrará misericordioso con los misericordiosos. Si usted quiere la misericordia de Dios, usted debe darle misericordia a todos los demás. Así es como dice la Escritura. Dios se muestra misericordioso con el que es misericordioso. Y hermanos, no ocultamos la misericordia, pero no la ocultamos, no es hablándola. La misericordia no se habla, no, la misericordia se da, hermanos. La misericordia se da, el perdón que le podemos dar a los demás. Y por último dice, no oculta la verdad. Hermanos, la verdad no se publica solo con la boca. Claro, la tenemos que publicar y la tenemos que recitar, la verdad de la palabra del Señor. Pero también la verdad nosotros la podemos publicar cuando la vivimos, cuando la ponemos por obra. Cuando no mentimos, estamos publicando la verdad. Cuando no damos soborno, hermanos, estamos publicando la verdad. Cuando cumplimos con la palabra del Señor, estamos publicando la verdad. Hermanos, si hacemos eso, no vamos a estar sin fruto. Si hacemos eso, no vamos a estar ociosos. Si hacemos eso, no nos vamos a deprimir porque estamos siendo siervos. Hermanos, el secreto para nosotros poder vencer la vejez es que nos volvamos siervos. Y ya le di 2 pasajes, le envié la presentación para que la repase, de cómo se puede convertir usted en un siervo perfecto para el Señor. El Señor Jesús siempre se ocupó de servir a su Padre. Lo vamos a ver en Lucas 2:42, con permiso. Lucas 2:42 dice esto. Miren qué cosa más linda. El Señor se ocupó de servir al Señor desde chiquito. No esperó hasta cuando sea un adulto. Un joven dice, no, yo ahorita todavía no sirvo a Dios. No, cuando ya sea viejo le voy a dar al Señor mi vida. Cuando ya sea grande, cuando sea bien adulto, me voy a entregar al Señor. Alguien que me dijo eso hace muchos años, le dije, y precisamente era una joven, le dije, ¿a usted le gustaría que le dieran un ramo de rosas? Ah, me encantaría, dijo. Era adolescente, me encantaría. No, pero si fueran unas rosas que cortaron hace 2 años, ¿le gustaría? Ah, no, me dijo, porque ya están viejas. Pues así es su vida cuando usted se la quiere entregar al Señor, pudiéndosela entregar ahora que es joven, exactamente como esas rosas viejas. No, entréguele lo mejor del Señor ahora. Yo no sé si alguien sabe cuántos años tenía Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus 4 amigos, ellos tenían 16 años, ellos le dieron lo mejor al Señor desde cuando eran jóvenes, desde cuando eran adolescentes, eran unos muchachos, hermanos, se entregaron jóvenes. Si alguien está viendo este estudio y es joven, no piense entregarse al Señor hasta cuando ya sea mayor, cuando ya sea más grande. Déjeme vivir primero mi vida y después me entregaré a Dios. Error, entréguese al Señor con todo su corazón, evítese dolores. Llegue a una edad adulta sin tener dolores, evíteselos. El Señor Jesús desde pequeño estaba sirviendo a su Padre. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, no, tenía 16 como Daniel, 12, está hablando el Señor Jesús, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después, o sea, se tardaron 3 días en hallarlo, hermano. O sea, el Señor Jesús tuvo 3 días en donde dice aquí que estaba. 3 días estuvo en ese lugar. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hermanos, tenía 3 días de estar con los doctores de la ley hablando, preguntándoles. Él quería aprender, estaba oyéndolos y preguntándoles. Versículo 47. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, o sea, cuando le vieron sus papás, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y miren, el Señor tan lindo le contesta en el versículo 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermanos, desde chiquito él estaba al servicio de su padre. Él fue un siervo, no cuando cumplió 30 años y lo bautizó Juan en el río Jordán. No, hermanos, él toda su vida fue un siervo para su padre. Aquí claramente lo dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Hermanos, el Señor siempre estuvo al servicio de su padre. Mateo 28. Mire lo que dice el Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Está hablando de sí mismo el Señor Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, nosotros también tenemos que aprender a ser siervos, hermanos. No estar esperando que nos sirvan, que nos atiendan, hermanos. Mire, el servicio es una actitud. Y es algo que todos deberíamos tenerlo, hermanos. Todos deberíamos de ser servidores en la iglesia. Pero, hermano, a mí no me han puesto a hacer nada en la iglesia porque soy nuevo. Pero si donde va pasando encuentra un papelito tirado en el piso, recójalo, llévelo al basurero. Si ve que algo está descompuesto, pues ordénelo. Ay, hermano, pero yo no soy el servidor. Es que eso es la actitud de servicio. Cuando nosotros somos siervos, no es porque no me ponen o no me ponen a servir. No, hermano. No, a la gente le gustaría servir en la plataforma. Esos son ministerios visibles, hermanos. Sí, a la mayoría le gustaría servir en la plataforma. No, busque las cosas sencillas. Mire, con solo cuando se lava las manos, pues en el lavamanos y deja mojado, tome una toallita y limpie. Eso es una actitud de servicio y nadie lo está viendo, pero Jesús lo está viendo. Jesús lo está viendo. Hermanos, no trabajamos para el ojo del hombre, servimos para el Señor. Es al Señor a quien le queremos traer agrado. Si entra al baño y encuentra que alguien derramó agua cuando se estaba lavando las manos, ¿y qué le cuesta traer un trapeador? Pero yo no soy servidor. Entonces no tiene la actitud de siervo. Hermanos, seamos siervos a donde quiera que vayamos. Y no me digo solo en la iglesia, no en el trabajo. Sea un siervo. Tenga la actitud correcta. Sirva a todos sus compañeros de trabajo. Sirva a sus compañeros de estudios. El Señor espera que nosotros seamos siervos a donde quiera que vayamos. Si nosotros nos convertimos en siervos, nunca nos vamos a sentir viejitos, nunca nos vamos a dar por jubilados, porque siempre estamos sirviendo. Es la manera como vencemos, hermanos, el temor a la vejez. ¿Qué es la vejez en Cristo? Ya una vez que estamos sirviendo, mire qué es la vejez en Cristo. Acompáñeme a Génesis 21:2, por favor. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Aquí aparece la palabra vejez. En el tiempo que Dios le había dicho. Miren, uno puede pensar, no, es que cuando yo sea viejito ya no voy a poder hacer. Mire que Abraham pudo hacer algo que ya no podían los viejitos, porque, perdón, estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y en las manos del Dios Todopoderoso, Él nos capacita para hacer cosas que ni nos imaginamos. Más adelante vamos a ver un ejemplo, vamos a ver a Caleb, qué pudo hacer cuando ya estaba grande de edad. Hermanos, no se deprima porque la edad está avanzando, al contrario, siga poniendo sus ojos en Jesús. Usted siendo un adulto, siendo un anciano, siendo un viejito, como dice la Biblia, y se lo dije con cariño, usted siendo un viejito, yo siendo un viejito, en las manos del Señor podemos hacer proezas. No es que nos convertimos en personas inútiles, podemos hacer proezas. Qué mayor proeza, hermanos, que pasar en la presencia del Señor en oración. Y eso lo podemos seguir haciendo como viejitos. Entonces no piensa, es que ya no puedo hacer nada productivo. ¿Qué más productivo que orar? ¿Qué más productivo que leer la Biblia? Pero bueno, me lo llevo aquí. La palabra vejez, hermanos, en hebreo se dice saken. Mire lo que significa ser viejo. Ahí está la palabra viejo, ¿verdad? No es ofensiva, pero mire lo que significa en segundo lugar. Ser maduro, emocional, mental y espiritualmente. Hermanos, pero si eso es lo que nosotros deseamos, llegar a la madurez espiritual, llegar a la madurez emocional, llegar a la madurez mental, eso es lo que deseamos. Y eso lo alcanzamos cuando nos convertimos en viejitos, cuando nos convertimos en ancianos. Hermanos, esa es la vejez en Cristo. En Cristo no somos desechados, en Cristo no somos inútiles cuando nos volvemos viejitos. No, hermanos, todo lo contrario. Cuando somos viejitos en Cristo, somos maduros emocional, mental y espiritualmente. ¿Qué es la vejez en Cristo? Mire lo que dice Proverbios. Proverbios 16:31. Mire lo que dice la Biblia de la vejez. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia.
Vio lo que dice corona de honra. Corona de honra es la vejez. Hermanos, es honroso llegar a viejito. Mucha gente no quiere llegar a viejito y dice, ay no, yo prefiero morirme antes de tiempo y no ser viejito. No está leyendo su Biblia. La Biblia dice que corona de honra es la vejez, es una corona, es honroso, hermanos. Esa corona se la entregaremos al Señor Jesús cuando lleguemos al cielo. Vea lo que dice Proverbios 20:29 con relación a la vejez. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. ¿Sabe qué hay en la vejez, hermanos? Hay sabiduría. Sabiduría. La vejez conlleva sabiduría, hermanos. Cuando nos hacemos mayores, somos sabios. La sabiduría del Señor, estoy hablando de la vejez en Cristo. No, llegó a grande y sin Cristo no tiene sabiduría. Qué pena que él se lo tenga que decir. No, si estamos en Cristo, hermanos, tenemos sabiduría. Y el pastor Carlos hace años dijo esto. Si hay algún joven, espero que no se ofenda, que lo entienda, pero dice, o se es joven o se es sabio. Y ahí entendimos, o se es joven o se es sabio. Hermanos, cuando somos grandes nos volvemos sabios. Eso es lo que representan las canas, sabiduría en Cristo Jesús, hermanos. Así es que es honroso llegar a ancianito en Cristo Jesús, hermanos. Es honroso, hermanos. Primero es una corona de honra. Y hermanos, ¿cuál es la hermosura? La hermosura es la sabiduría de la palabra de Dios, la sabiduría de la experiencia. Hermanos, el anciano tiene una gran experiencia por todo lo que ha caminado y ha practicado. Así es que nosotros deberíamos de honrar también a los ancianos que tenemos en nuestra familia, a los ancianos que tenemos en nuestra congregación, porque tienen sabiduría. Aquí les estoy anotando, hermanos, exactamente cómo es que vamos a vencer el temor a la vejez. Ya se los dije de una forma, se los voy a decir de otra manera ahora. Quiero que me acompañen a leer Mateo 20:27, con permiso. Mateo 20, del 20 al 27. Este es un pasaje, al principio se tornó un poquito raro, hermanos, por la petición que hace una mamá y luego los demás discípulos, los demás apóstoles se enojan, pero lo importante es cómo finaliza el Señor, hermanos, y así es como vamos a vencer la vejez. Versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, o sea, postrándose ante el Señor Jesús, postrándose ante él y pidiéndole algo. Miren, tan linda esa madre, qué mamá más linda, hermano, van a ver qué preciosa lo que pide para sus hijos. Ojalá mi mamá hubiera pedido eso, hermano, ojalá la mamá de ustedes pidiera eso, hermano. Miren qué linda esta mamá. Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermanos, qué linda la mamá. La mamá está pidiendo, mire, que tengan resuelta su vida, dijo, en esta vida y en la eternidad. O sea, dicho de otra forma, hermanos, que asegure su vejez. Que estos mis dos hijitos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y están asegurados para cuando sean viejitos. Eso fue lo que está pidiendo. Entonces, mire, en el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. O sea, eso lo contestaron los dos hijos, podemos. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, ustedes van a morir exactamente como voy a morir yo, de manera trágica, hermano. ¿Y sabe que todos los apóstoles murieron de manera trágica? Solo Juan no. Solo Juan no murió de manera trágica. Voy a aprovechar para mencionarlo y creo que hoy saludé al hermano que me lo explicó hace mucho tiempo. Mi querido hermano Maco, nunca se me olvidó que los 11 discípulos murieron de una manera trágica, solo Juan no. Juan murió de viejito. Y esto que me lo explicó me hizo amar la cruz. El hermano que me lo explicó, que está presente en este Zoom, me dijo, ¿sabes por qué Juan no murió de manera trágica? Porque él fue el único que estuvo dispuesto en acompañar al Señor Jesús a la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba crucificado, el único de los discípulos que estuvo con él fue Juan. O sea que Juan estuvo dispuesto a morir de manera trágica. Y como él se entregó, ya no lo necesitó. Los otros huyeron de la cruz y la cruz tarde o temprano los alcanzó.
Así es que usted, hermano, no le esté huyendo a sus situaciones adversas o difíciles, porque entre más le huya, más lo va a alcanzar. Hermanos, en la palabra del Señor dice que es bienaventurado el que pierde la vida por el Señor, porque dice que el que no la quiere perder y de todos modos la va a perder. Y hermanos, así es como me lo explicaron. Le decía, el único apóstol que estuvo con el Señor Jesús en la cruz, junto a la cruz, fue Juan. Así es que como Juan no tuvo temor de morir en la cruz, él no la necesitó. Todos los demás tuvieron miedo de morir crucificados y murieron de manera trágica todos, hermanos. Volviendo a esto, el Señor les dijo, sí, ustedes van a ser bautizados y van a beber de la misma copa. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mire lo que pasa en el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Ya se estaban peleando los lugares. Ahí no, yo quiero estar a la diestra. No, yo también. Pero esto es lo importante, hermanos, cómo vamos a vencer nosotros el temor a la vejez. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Nótelo, versículo 26, por favor. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto es lo que está diciendo, hermanos, este es el secreto. La madre linda está pidiendo para sus hijos asegurarlos por toda la eternidad, que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda, hermano. Eso fue lo que ella pidió. O sea, dicho de otra manera, está asegurando su vejez para cuando ya estén grandecitos. Y le dice, ¿quieren asegurarlo? Vuélvanse siervos. ¿Quieren vencer el temor a la vejez? ¿Qué me depara el futuro cuando ya sea un ancianito? Vuélvase siervo. Se lo leo en el 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, eso es lo que el Señor espera, que nos convirtamos en siervos. Hermanos, queremos vencer nosotros el temor, debemos hacernos siervos. Y hermanos, hacerse siervo es un acto de humildad. Servir es un acto de humildad. Uno sirve cuando uno es humilde, hermanos. Eso es una actitud de humildad. Quiero llevármelo a lo que significa la palabra siervo. Se las estoy anotando del lado derecho. Y la palabra siervo es la palabra avad. Eso está en hebreo, hermano, lo tomé del Antiguo Testamento. La palabra siervo significa trabajar, significa servir, significa cultivar. Pero interesantemente, hermanos, esto, por favor, significa ser un esclavo. Miren, hermanos, hay dos tipos de siervos. El siervo asalariado y el siervo que es un esclavo. El siervo asalariado y el siervo que es un esclavo. ¿Quién de los dos cree usted que sirve mejor? ¿El asalariado o el esclavo? Sirve mejor el esclavo. El esclavo no tiene para dónde ir. El asalariado, como el joven, si no le gusta, se cambia de trabajo. Es asalariado, es un siervo asalariado. Por eso el Señor a los pastores les dice que no sean pastores asalariados, no, que sean siervos esclavos por amor. Si van a servir, que sea por amor, no por un salario, no por un dinero, no por la ofrenda, no por lo que me van a regalar, no, por amor al Señor y por amor a la gente, por amor al prójimo, por amor al pueblo de Dios. Y abad, eso es lo que significa, hermanos. Abad significa ser un esclavo, eso significa abad, ser un esclavo. Entonces quiero que veamos, hermanos, que existen dos tipos de servicios. ¿Cuál es el servicio a Dios? Por favor, acompáñeme a Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42 es el pasaje de Marta y María, y aquí lo vamos a poder ver claramente. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mire qué lindo. Está por un lado Marta y está por el otro lado María. Aquí está Marta y aquí está María. Son dos hermanas. Pero María dice en el versículo 39, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Miren qué linda María. Se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que Jesús tenía que contarle, lo que Jesús tenía que hablarle. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, estaba sirviendo, pero en cosas naturales, cosas materiales, cosas físicas.
De nuevo dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana? Dile pues que me ayude. Dice que me ayude. Ay, no, yo creo que corté algo ahí, hermanos, perdón. Pero el pasaje dice, no te da cuidado que mi hermana no me ayuda. Dile pues que me ayude, que no me deje servir sola. Perdón, yo creo que me comí algo y sí me lo comí cuando hice el corte, perdón, hermanos. En el versículo 41, el Señor le responde y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, existen dos tipos de servicios. El servicio material, por ejemplo, el servicio en la casa de Dios, los hermanos que abren las puertas, los hermanos que acomodan a los congregantes. Hermanos, todo el servicio que hace en la casa de Dios, ese es un servicio material. Ese es un servicio material, un servicio natural, un servicio físico. Dígale como usted desee. Toda la logística que se hace en la iglesia, en los templos, el día domingo que estamos atendiendo a la gente y cuando tenemos algún servicio que estamos atendiendo. Eso es el servicio material. Pero hermanos, notaron, a eso se estaba dedicando, se lo borro aquí, a eso se estaba dedicando Marta. Pero María, ¿qué se estaba dedicando? Al servicio espiritual. Hermanos, ¿cuál es el primer servicio que le deberíamos de dar al Señor? ¿Saben cuál es el primer servicio? Orar. Ese es el primer servicio. Leer la Biblia, ese es el primer servicio. Procurar poner por obra la palabra, ese es el servicio a Dios. Hermanos, ese es el servicio espiritual. Y ese servicio es el número 1 y este será el número 2. Y el número 2, hermanos, tiene que ser un resultado del número 1. Perdón que se los diga, pero necesito instruirlos. En muchos lugares, a la gente nueva, cuando la reciben en las congregaciones, los ponen a servir. Número 1, para que se queden y no se cambien de iglesia. Número 1, porque necesitan gente para el servicio. Pero, perdón, no les están enseñando a servir de manera espiritual al Señor. No les están enseñando a enamorarse de la palabra. ¿Saben cuál es el gran problema si solo la gente se dedica al servicio material como Marta y no tienen el servicio espiritual como María? No tienen el hábito de orar, no tienen el hábito de estudiar la Biblia, no tienen la costumbre de poner por obra la palabra. Déjeme que se lo diga en Chapín, se queman las personas y se van de las iglesias y no aprendieron absolutamente nada porque solo llegaron a servir. Hermanos, el servicio material o natural es importante, pero no antes que el servicio espiritual, por favor, no antes que el servicio espiritual. Por eso, si usted llegó alguna vez como recién congregante con nosotros en nuestra iglesia, le quiero contar, tenemos una política. A todas las personas que llegan, por lo menos 2 años los tenemos sentaditos en las bancas, hermanos, escuchando la palabra del Señor. Y la enseñanza o la explicación que el pastor me dio hace muchos años es, Eric me dijo, lo que deseamos es que la gente se enamore del Señor Jesús, se enamore de su palabra, le sea obediente, tenga la ley atesorada en su corazón y la ponga por obra. Después habrá tiempo para que sirvan. Después los pondremos a servir en alguna actividad, pero que primero se enamoren del Señor, porque el primer servicio, el servicio principal es el espiritual. El material debe ser un producto, un fruto del espiritual, pero no al revés, hermanos, porque si empiezan con lo material, ya no llegan a lo espiritual porque ya están cansados. Llegan tan cansados de servir en sus iglesias que ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen fuerzas para leer la Biblia porque están demasiado cansados. Hermanos, el verdadero servicio se compone de 2, pero número 1 es el servicio espiritual, orar, estudiar la Biblia y ponerla por obra. Y luego ya nos iremos al servicio material, que es todo lo que conlleva la logística en las iglesias. Espero haber sido claro con esto, hermanos. Así es que vamos a ver lo que significa el siervo abad o siervo por amor. Siervo abad es el siervo por amor. Miren, esto es importantísimo, hermanos. Un siervo abad dice, reconoce cuál es su posición. Un siervo abad es un esclavo, hermanos. No es un asalariado, es un esclavo. Es un esclavo no tiene a dónde ir. Entonces, esa es su posición, hermanos. Un siervo abad sabe quién es el dueño, el amo y el Señor. Saben quién es y saben que el dueño, amo y Señor se llama Jesús. Es el Señor Jesucristo. Eso lo sabe el siervo abad. El siervo abad entiende que él no tiene el control de las circunstancias de su vida. Eso lo entiende el siervo abad. Sabe que es un esclavo
y él está supeditado a lo que su amo diga, a lo que su amo quiera hacer con su vida. Cuando somos siervos, hermanos, estamos rendidos, siervos abad, estamos rendidos totalmente, absolutamente, hermanos. Cuando lleguemos a viejitos siendo siervos abad, sabemos que el Señor Jesús sigue siendo el amo y el dueño de nuestras vidas. Y un siervo abad dice, sabe, acepta y vive y vivirlo, o sea, sabe, dice el siervo abad, dice saberlo, aceptarlo y vivirlo, nos da gozo. Hermanos, si nosotros llegamos ancianitos como siervos abad, lo que vamos a tener es gozo, no vamos a tener ni temor ni depresión porque llegamos ancianitos, sino todo lo contrario, hermanos, vamos a tener gozo, hermanos, vamos a tener gratitud al Señor. Vea, se lo voy a comprobar con estos dos pasajes bíblicos. Mateo 25-23. Está hablando del siervo abad, el siervo por amor, no el siervo asalariado, no ese que hace las cosas porque espera recibir un bien. No, no. Mateo 25-23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, fiel porque es un siervo abad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vea lo que le dijo, entra en el gozo de tu señor. Se da cuenta que cuando un siervo abad reconoce su posición, sabe quién es el amo, sabe que no tiene el control de su vida, saberlo, aceptarlo y vivirlo, da gozo, hermanos. Por eso el Señor le dijo a este siervo abad, entra en el gozo de tu Señor. Juan 12:26, para el siervo abad, si alguno me sirve como siervo abad, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren qué cosa más linda, hermanos. Aquí dice que el Señor nos da gozo en Mateo 25-23, pero si nosotros somos siervos abad, siempre vamos a estar donde está el Señor Jesús. Y si nosotros servimos al Señor como siervos abad, el Padre nos va a honrar porque estuvimos sirviendo a su Hijo, hermanos. Tenemos que convertirnos en siervos abad, siervos por amor. Este es el pasaje que les dije donde les mencioné que Caleb ya era un ancianito y renovó sus fuerzas porque era un siervo abad. Acompáñenme a leer Josué 14 del 6 al 14. Se lo leo yo. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Eso es ya cuando están llegando a la tierra prometida. Y Caleb, que es el personaje que estamos estudiando, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, ¿a quién le dijo? A Josué. Le dijo, tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Porque ahí precisamente Dios le habló tanto de Caleb como de Josué. Entonces viene Josué y se lo está recordando. Pero mire lo que dice, versículo 7. Mire lo que dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Se recuerdan que Moisés mandó 12 espías, uno por cada tribu? Hubo 10 espías que dieron mal reporte, solo 2 espías dieron un buen reporte, precisamente Josué y Caleb. Ya Josué había sido el comandante en jefe porque había muerto Moisés en este pasaje, entonces ahora viene Caleb y le recuerda lo que les habían ofrecido a ambos. Y le dice en el versículo 7, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Aquí la palabra siguiendo, hermanos, es sirviendo, sirviendo. Y lo sirvió como un siervo abad. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, hollar es machucar o pisar, eso es, hermanos. Entonces dice, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Y vuelve a decir, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí aparece otra vez siguiendo. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Y note, estos 45 años. O sea que, hermanos, 40 más 45 son 85 años. Ya estaba grande de edad, hermanos. Pero mire lo que dice de nuevo en el 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho servir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, y lo aclara, y dice,
Hoy soy de edad de 85 años, pero mire lo que dice en el 11. Todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. Hermanos, más de la mitad del tiempo, porque tenía 40 y ya pasaron 45, fue más de la edad que tenía cuando recibió la promesa. Y todavía se sigue tan potente y tan fuerte como cuando tenía 40. Hermanos, tiene el doble, más del doble. Dice en el 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. O sea, le dijo, mira, de 40 para acá no ha disminuido ni un poquito mi fuerza. Hermanos, qué portento, qué fortaleza la que había recibido, porque era un siervo aval. Ya vio que no está pensando que deprimido, no tengo nada que hacer, que aburrido. No, que aburrido, no. Como dice el pastor, la vida en Cristo es emocionante. Y él todavía tenía ganas de ir a conquistar, hermanos, y ya era grande de edad. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día lo que los anaseos, que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Versículo 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Esa fue la tierra que él había visto, que la había hollado. Dice, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Ya vio? Le sirvió y cumplidamente, dice. O sea, cumplió con sus mandamientos, cumplió con su ley, cumplió con sus estatutos. Entonces viene el Señor y lo heredó. Pero lo importante, hermanos, ven, había renovado sus fuerzas, no se sentía ni viejito, no estaba aburrido, no estaba deprimido. Se renovó en el Señor porque se había convertido en un siervo aval. Hermanos, queremos vencer nosotros el temor a la vejez, entonces volvámonos siervos. Y hermanos, estas son las promesas de Dios para nuestra vejez. Miren qué lindas las promesas. Léanlas conmigo. Hebreos 13, del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién Él? El Señor Jesús. No te desampararé ni te dejaré. Hermanos, aunque seamos viejitos, el Señor no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Usted no le tenga temor a la vejez porque de qué voy a vivir y si ya no puedo producir y yo tengo un trabajo, pero la jubilación no es mucha. Hermano amado, aquí el Señor está diciendo porque Él dijo, no te desampararé, no nos va a desamparar económicamente, no nos va a desamparar en lo material, ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Mire que dice, no temeré a la vejez, porque el Señor es mi ayudador. No temeré al futuro, porque el Señor es quien me sostiene. De nuevo dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa lo que el hombre quiera hacerme. Yo no temeré, voy a seguir confiando en el Señor. Hermanos, esa es una promesa para nuestra vejez. Salmo 37 del 24 al 25. Esta es otra promesa para nuestra vejez. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, dice. Si somos ancianitos y nos caemos, hermanos, dice, si el hombre cayere, no quedará postrado. Y eso no se refiere solo a lo físico, eso se refiere más a lo espiritual. Hermanos, si nos caemos, dice, no vamos a quedar postrados. Vea lo que dice, porque Jehová sostiene su mano. Hermanos, es promesa del Señor. El Señor es el que sostiene nuestra mano. Pero vea lo que dice en el versículo 25. Sé que lo conoce, pero algunos están necesitando verlo y oírlo de nuevo. Esto lo dice David. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, esa es su promesa. Aquí está diciendo David, yo fui joven, ya envejecí. Dice, y tengo años de haber visto. Y nunca he visto justo desamparado. Hermanos, justos por la justicia del Señor Jesucristo. Justos porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Eso nos hace justos, no por nuestras obras, no, ninguna, pero justicia divina en nuestra vida, hermanos.
Y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. Es que, hermano, usted no sabe, yo no logré hacer posesiones materiales. No tengo nada que heredarle a mis hijos, no tengo nada que heredarle a mis nietos. Mire lo que dice la promesa del Señor. No he visto ni su descendencia que mendigue pan. Confíe en el Señor. Usted sirvió al Señor como un siervo abad y Dios se encarga de usted, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y sus tataranietos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, esa es la promesa que el Señor nos hace el día de hoy. Así es que, hermanos, ¿cuál es el temor a la vejez si estamos en las manos del Señor? Pero hoy que todavía tenemos fuerzas, convirtámonos en siervos abad, siervos por amor. Esa fue la manera como el Señor Jesús venció el temor a la vejez, haciéndose un siervo. Hermanos, para que no le tenga miedo al pelo blanco, vea lo que dice en Apocalipsis 1 del 13 al 14. No tenga temor de que la edad le está avanzando, hermanos, a todos nos avanza la edad todos los días de nuestra vida. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, está hablando que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hermanos, el deseo de nuestro corazón es parecernos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús tiene sus cabellos blancos, hermanos, porque eso representa sabiduría, eso es la corona. Hermanos, entre más avanza el tiempo, un día vamos a tener el pelo blanco nosotros también, hermanos. Pero no le tenga temor, eso no es vergonzoso, todo lo contrario, eso es honroso ante los ojos del Señor. La Biblia lo dice que es honroso, es una corona de gloria cuando vienen las canas a nuestra vida porque representan la sabiduría. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Así es que, hermanos, el Señor es el que nos ayuda a vencer el temor a la vejez. Tenemos a Cristo en el corazón y tenemos todas las capacidades para poder vencer este temor también. Así es que los invito a orar, hermanos. Estamos en las manos del Señor y no tengamos ningún temor. El Señor está con nosotros y si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu santa, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por la luz que nos ha alumbrado, Señor. Señor, gracias porque si habíamos estado con temor en llegar a la vejez, Señor, te damos gracias porque es honroso que lleguemos a ser ancianos, es honroso que lleguemos a ser viejos, como dice tu palabra. Señor, es honroso porque tendremos más sabiduría, porque tendremos más experiencia, Señor. Así es que te damos gracias, Señor. En primer lugar, porque es un privilegio llegar vivos, Señor, a ser ancianos. ¿Cuánta gente partió de este mundo y no llegó a esta edad, Señor? ¿Cuánta gente murió siendo un joven? Si nosotros llegamos a viejos, bendito sea tu santo nombre porque nos has extendido los años de vida. Y ahí, Señor, hay que recordar, Padre, tu mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tenga largos días. Así es que, Señor, si llegamos a largos días, habrá sido porque honramos a nuestro padre y a nuestra madre aquí en la tierra. Tanto a nuestro padre y a nuestra madre naturales, Señor, físicos, como a nuestro padre y a nuestra madre espirituales, Señor. Señor, hemos honrado tu palabra y hemos honrado tu Santo Espíritu, Señor, que son nuestro Padre y nuestra Madre espiritual. Así es que, Señor, alárganos la edad, alárganos los días de vida, Señor. Alárganos, Señor, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu Padre y a tu Madre para que tenga larga vida. Y, Señor, queremos partir de esta tierra, ya sea por la vía de la muerte o por la vía, Señor, de la resurrección o por la vía del arrebatamiento. Pero, Señor, alarga nuestros años de vida, que te conozcamos, que podamos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, si fuera tu voluntad, Padre, que podamos instruirlos, Señor. Cuán grande tesoro y honra, Señor, tu sabiduría, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la prudencia de tu palabra, y que podamos instruir a nuestras generaciones, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Permite que podamos instruir a nuestros hijos y aún a nuestros nietos, Señor. Si te tardas en venir, Señor, extiende nuestros años de vida, que podamos instruir a nuestros nietos también, Señor.
que podamos conducirlos por el camino angosto que los lleva a la vida eterna. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque cada día que pasa nos volvemos más ancianos, más viejitos, Señor. Pero en tu nombre, Jesús, estamos adquiriendo nosotros sabiduría. Bendito seas por siempre. Señor, gracias, porque hay promesas para cuando seamos ancianos, cuando otros nos tengan que llevar de un lugar al otro, Señor. Eso no importa, porque nosotros te habremos servido, Señor, y nos harás fortalecido, Padre. Señor, ayúdanos a recibir con humildad lo que nos corresponde el día de hoy. Te damos gracias por este material que hemos estudiado. Damos gracias por la vida de la doctora Hicks, que casi cumplió 100 años, Señor, en esta tierra. Y, Señor, gracias por todo lo que hiciste a través de ella para nosotros, Señor, por todo el material que ella escribió, inspirado por tu Santo Espíritu. Así es que te damos gracias, estamos gozosos, Señor Jesús, porque no hay ningún temor en llegar a ser grandes de edad, no hay ningún temor en llegar a ser ancianos, todo lo contrario, Señor. Con gratitud, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Bendito seas por siempre. Danos ese gozo, Señor Jesús, cada vez que estamos adquiriendo tu sabiduría, Señor, cada vez que estamos adquiriendo tu conocimiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias una vez más. Sé con mis hermanos, Señor, con cada uno, con los que están presentes en este estudio y con quienes lo verán por internet. A cada uno dale su porción espiritual y a cada uno dale su porción material, Señor. Si tienen necesidades materiales, emocionales o físicas, suple sus necesidades, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.